Un ataque masivo y simultáneo que no viene del cielo, sino de los bolsillos de las víctimas. Una operación de espionaje que lanza un mensaje: estamos por todas partes. Otro paso hacia el abismo sin que nadie lo impida. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Israel y la operación Busca, una bomba en cada bolsillo. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Son las 3:30 de la tarde y un hombre de unos 40 años está comprando fruta en un mercado de Beirut, la capital del Líbano. Está junto al estante de las manzanas y de las naranjas. Lleva una gorra azul, una camisa, un bolso como de bandolera, y entre esos pasillos llenos de verduras y plátanos colgando hay también una decena de personas más, hombres, mujeres y 2 niñas que acompañan a su madre. Es la imagen de la absoluta normalidad. En ese momento, una explosión. No ha sonado como un disparo, no ha caído nada del cielo. El hombre de la gorra azul está en el suelo, está gritando de dolor. La gente no sabe hacia dónde correr porque no está claro de dónde ha venido el ataque. Gracias a las cámaras de seguridad vemos que el bolso del hombre de la gorra azul ha estallado. Algo dentro de su bolso ha estallado. A esa misma hora, en otro punto del sur del país, un chaval con pantalón de chándal y camiseta naranja conduce una moto. De repente, su bolsillo explota. Nadie en la calle entiende nada. El chaval tiene una herida en el abdomen y se apoya sobre un coche sin bajarse de la moto mientras llega la ayuda. Ni el chaval de la moto ni el hombre de la gorra azul saben que en ese mismo momento, entre las 3 y las 4 de la tarde de este martes 17 de septiembre, les está pasando lo mismo a miles de hombres más en el Líbano. Todos tienen algo en común. Todos tienen algún tipo de relación con la milicia Hezbollah. Y todos tienen un dispositivo en el bolsillo que ya solo se usa cuando no te fías ni de tu propio móvil. Es un busca personas, que les ha sonado justo antes de explotar. Es un ataque coordinado. Todo el mundo sabe que lleva la firma de Israel y ha conseguido matar a al menos 12 personas. Ha provocado heridas a más de 2.800. Ha humillado al enemigo, que se ha sumido en el caos por un golpe que parece sacado de una película apocalíptica. No es solo un país sumido en el caos. Medio mundo se hace preguntas. ¿Cómo ha sido posible que Israel consiga implantar explosivos en esos buscas? ¿Cómo es posible que pueda controlarlos en remoto para hacerlos estallar un día concreto a una hora concreta? Y sobre todo, si ha sido capaz de hacerlo con miles de buscas, ¿con qué otros dispositivos lo puede hacer? No han tenido que pasar ni 24 horas para responder a alguna de esas preguntas. Tras las explosiones del martes, este miércoles, cientos de walkie-talkies, también de miembros de Hezbollah, han estallado y han causado al menos otra decena de muertos y más de 300 heridos. Algunos de esos walkie-talkies estallaron durante los funerales de las víctimas del día anterior. Javier Biosca, responsable de Internacional en eldiario.es. Hola. Hola Juanlu, ¿qué tal? Javier, Israel acaba de dejar al mundo con la boca abierta 2 días consecutivos de dispositivos móviles estallando en los bolsillos, en los bolsos, en las mochilas de sus enemigos diseminados por todo un país. Vamos a contar lo que se sabe de cómo han podido hacer esto. Empecemos por el principio, por el caso de los buscas, que quizá es el más llamativo, ¿no? Es una tecnología que hace ya muchos años que no se utiliza y que, sin embargo, Hezbollah estaba utilizando. ¿Por qué? Bueno, pues es una cuestión, obviamente, de seguridad, ¿no? Para evitar la geolocalización, los hackeos. Al final, los teléfonos de hoy en día pues, se han convertido en un elemento de vulnerabilidad en términos de seguridad pues, evidente. Y hace 6 meses, por ejemplo, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dio un discurso en televisión pidiendo públicamente a todos sus miembros, y lo dijo así literalmente, que apagasen sus teléfonos, que los enterrasen o que los metiesen en una caja de acero.
Este tipo de buscas pues permiten recibir mensajes más cortos o señales y tal para reunirse, pero no utilizan la tecnología GPS, con lo cual es fundamental para ellos para no ser detectados. Y otro caso muy significativo es, por ejemplo, el del nuevo líder de Hamás, Yahya Sinwar, que parece que se mantiene ahí escondido en la Franja de Gaza mientras prácticamente toda la franja está destruida, y en parte es por las altas medidas de seguridad que utiliza, porque no usa ningún dispositivo de comunicación electrónica y utiliza mensajeros personales, según han dicho varias fuentes. Con lo cual, se ve que prácticamente los enemigos de Israel saben cómo se las gasta Israel y por eso están llevando a cabo este tipo de medidas. Entonces tenemos a Hezbollah renunciando a los móviles el año pasado, después de que Israel multiplicara su ofensiva contra Gaza, y buscando en estos buscas una alternativa. ¿De dónde saca Hezbollah estos nuevos dispositivos? Bueno, según la información que se ha publicado hasta ahora, al parecer Hezbollah compra los buscas a una empresa de Taiwán que se llama Gold Apollo, pero la empresa ha negado haber fabricado esos aparatos y dice que se han producido por una empresa con sede en Budapest, en Hungría, que tiene licencia para utilizar su nombre, ¿no? Varias fuentes han señalado también que los dispositivos se introdujeron en Líbano a principios de año y que, evidentemente, han pasado todos estos meses sin ninguna sospecha, lo que sugiere que estamos hablando de una operación preparada con muchísima antelación. Pero entonces estamos hablando, Javier, de que Israel habría sabido desde el mismo principio, con muchísima antelación, que Hezbollah iba a comprar esos dispositivos, a quién se los iba a comprar y con margen suficiente como para intervenir en la fabricación. Claro, no está claro en qué momento se produce la intervención israelí, pero es verdad que cada vez parece más evidente la teoría de que los buscas fueron modificados o alterados en esa cadena de suministro, ¿no? Fuentes de seguridad del Líbano han dicho, por ejemplo, que se introdujeron hasta 3 gramos de explosivo en 5.000 buscas. Y eso, como decías antes, 3.000 de ellos explotaron prácticamente en una franja de alrededor de 1 hora y media tras recibir un mensaje que activaba el explosivo. Otra de las teorías principales podría ser una batería sobrecalentada que explota, pero los expertos ya dicen que es muy poco probable por el tipo de explosión que hemos visto, ¿no? Entonces parece cada vez más evidente que se han introducido explosivos en algún momento de la cadena de suministro de la entrega de los buscas entre la empresa taiwanesa y Hezbollah. Estamos todos asombrados, sorprendidos y un poco asustados también, ¿no? Porque, si se puede hacer esto con un busca, ¿qué no se podrá hacer con un teléfono móvil? Y además porque el currículum del espionaje israelí está lleno de operaciones que cruzan límites. Sí, parece que se trata de una acción súper compleja, ¿no? Pero el Mossad es conocido por operaciones espectaculares a lo largo de toda su historia. Y de hecho es uno de los servicios de inteligencia más potentes y fuertes del mundo. Por supuesto que han hackeado comunicaciones y han asesinado a enemigos de todas las formas y a lo largo de décadas. Han utilizado desde envenenamientos a drones o métodos más tradicionales como un sicario con una pistola, ¿no? Por ejemplo, en 2021 mataron al líder o al supuesto líder del programa nuclear iraní con una ametralladora que estaba escondida y la accionaron por control remoto. O sea que han utilizado y vienen utilizando alta tecnología para este tipo de operaciones y cada vez más de película y más complejas. Es verdad que introducir explosivos en miles de aparatos de comunicación personales para activarlos de manera casi simultánea, ¿no? Pues es una nueva muestra de esas capacidades del Mossad y de su poder de infiltración, evidentemente. Capítulo aparte tendría los casos de hackeo a móviles de políticos y activistas y periodistas en todo el mundo gracias a un software precisamente israelí. Pero en este caso, centrándonos en lo que hace el ejército o el servicio de inteligencia israelí, danos algún ejemplo reciente que se acerque a lo que acabamos de ver. Bueno, hay otro caso que parece un poco también de película y es el asesinato del líder de Hamás, de Ismail Haniyeh, que fue en la capital de Irán, en Teherán, cuando estaba como invitado a la inauguración del nuevo presidente, ¿no? 2 meses antes de la operación, a través de 2 agentes iraníes que trabajaban para el Mossad, escondieron bombas en 3 habitaciones del que supuestamente debería ser uno de los edificios más protegidos de Irán, que era la sede
donde la Guardia Revolucionaria de Irán envía a todos sus invitados más distinguidos e incluso donde realiza reuniones secretas de alto nivel, ¿no? Luego activaron esos explosivos por control remoto, matando al líder de Hamás, y fue una humillación espectacular para Irán. Javier Biosca, compañero, muchas gracias. Muchas gracias. Saludo ahora a Jesús Núñez, analista, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Hola, Jesús. Hola. Empiezo por donde he terminado con Biosca. Sabemos que todos los estados espían, y espían fuera de la ley, que Estados Unidos también ha hecho barbaridades a lo largo de su historia, pero por alguna razón esto de Israel tiene algo que da vértigo. Efectivamente, se reúnen varias características. Por un lado, lo que se entiende que ha hecho ahora mismo en Líbano es extraordinario. Habíamos visto acciones de algún tipo individual, por ejemplo, utilizar un teléfono móvil para colocar dentro un explosivo y de ese modo activarlo cuando se produce una llamada y así matar al objetivo que se buscaba destruir. Hemos visto también otros casos como un teléfono móvil utilizado para guiar un misil de alta precisión para poder eliminar un objetivo determinado, pero la dimensión de lo que ahora hemos visto en Líbano deja la ciencia ficción prácticamente en un tema, hasta diría que aburrido, superado. Y por otro lado, decías impune, y esa es otra característica que hay que añadir, puesto que Israel ha demostrado sobradamente, y en este último año ya de forma todavía más clara si cabe, que no hay ninguna línea roja que no pueda cruzar, contando con que no tiene consecuencias, contando con que cuenta con el respaldo inequívoco de Estados Unidos, cuenta con la impotencia de la ONU para pasar de las palabras a los hechos, cuenta con la fragmentación de la Unión Europea, que no tiene una posición común sobre lo que habría que hacer en la región, y cuenta, por último, con unos gobiernos árabes absolutamente inoperantes en la defensa de la causa palestina, que dicen promover y que dicen defender año tras año. Jesús, ¿a ti qué te sugiere que Israel demuestre tan claramente su capacidad de vulnerar la seguridad de sus enemigos como en esta operación? Nos demuestra de forma bien clara la capacidad, la enorme capacidad que tiene, no solamente en el ámbito convencional, con unas fuerzas de defensa israelíes claramente superiores a cualquiera de los enemigos que tiene enfrente, sino también en el ámbito de la ciberseguridad, puesto que ahora mismo hemos visto cómo ha conseguido manipular la cadena de suministros de una milicia como la de Hezbollah. En fin, si lo concretamos un poco, entendamos que el ciberataque que se ha producido implica, por un lado, una capacidad de información y de inteligencia asombrosa para saber que Hezbollah iba a reponer esos buscas, para saber a quién se los iba a encargar. Ahora se nos dice que es una empresa taiwanesa, pero la propia empresa dice que estos en concreto se han fabricado en Budapest, en territorio húngaro, por lo tanto. Significa, en segundo lugar, una actividad física de conseguir manipular físicamente cada uno de esos buscas para introducir en ellos algunos gramos de un alto explosivo que a través de una llamada a esos buscas se habrían activado y explosionado. Y significa, en tercer lugar, que tiene una capacidad tecnológica para poder producir de manera simultánea, sincronizada, un ciberataque de estas dimensiones y hiriendo a miles de combatientes de Hezbollah y matando a algunos de ellos. No hay nada parecido en la región, ni yo diría a día de hoy en el mundo. Jesús, una pregunta ingenua, pensando no ya en este caso concreto, sino en el precedente, en la puerta que se abre después de lo que hemos visto esta semana. ¿El espionaje tiene límites? ¿El espionaje tiene ética? El espionaje se mueve en la sombra. Tenemos que partir, lo decías inicialmente, de que todo el mundo espía a todo el mundo. Si nos hace falta algún ejemplo, recordemos que la canciller alemana Angela Merkel tenía pirateado su teléfono móvil por un aliado como es Estados Unidos, aliado en la OTAN y socio y cliente en términos económicos también de Alemania. Por lo tanto, si eso ocurre entre aliados de la OTAN, ¿qué no va a ocurrir con los enemigos declarados de unos y de otros? Desde ese punto de vista, esa opacidad, ese actuar en la sombra, deja siempre
siempre un campo de acción mucho mayor que traspasa evidentemente las líneas rojas que marca el derecho internacional y que en cualquier caso, ya digo, creo que se le puede aplicar prácticamente a cualquiera de los servicios de inteligencia que pueda haber en el planeta con cierta capacidad. Y desde luego el israelí ha demostrado en muchas ocasiones fracasos rotundos, pero también en otros casos lo que para ellos, desde luego, cabría calificar como éxitos igualmente rotundos. Una última cosa, Jesús. Es imposible no preguntarse si el espionaje israelí es capaz de esto. ¿Cómo no fue capaz de prever, anticiparse a los atentados de Hamás de hace un año y que luego derivaron en toda la operación, la masacre que hemos visto en Gaza? Es una buena pregunta, desde luego, pero yo sigo pensando, mientras no se demuestre lo contrario, que no ha sido el caso del 7 de octubre del pasado año, no ha sido un fracaso de los servicios de información israelíes, no ha sido un fracaso del servicio de inteligencia israelí, que conoce sobradamente lo que ocurre en Gaza. No hay ningún lugar del planeta, me atrevería a decir, con tanta vigilancia, con tantas cámaras, con tantos espías, con tantos colaboracionistas como los que tiene Israel para saber lo que ocurre en la Franja de Gaza. Por lo tanto, el fracaso en aquella ocasión, desde mi punto de vista, fue de valoración de la inteligencia. Es decir, un fracaso de Benjamín Netanyahu como jefe del gobierno, que siguió creyendo que la disuasión israelí haría que jamás nunca se atrevería a hacer algo como lo que hizo. Y de ahí viene el que Benjamín Netanyahu quede retratado como el principal responsable del mayor fracaso de seguridad que ha tenido Israel prácticamente en toda su historia. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, muchas gracias. Encantado, hasta la próxima. Y antes de marcharnos... Escuchar podcasts está genial, pero comentarlos y que los propios creadores puedan responderte es aún más divertido. Comenta los episodios de tus podcasts favoritos descargándote Podimo y viendo lo que opinan los demás usuarios. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.